Estimados compañeros, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de mi parte. Estamos aquí nuevamente. La persona que les habla es Néstor Plaza Rodas y vamos a empezar con el capítulo 2 del curso de Word nivel intermedio online que promociona el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. En este capítulo 2 vamos a ver lo que tiene que ver con referencias cruzadas, título y marcador, índices, tablas de contenido y tablas de ilustraciones. En este capítulo 2 ustedes podrán desarrollar nuevas habilidades que les permitirán adquirir más destreza en la herramienta de Microsoft Office de Word. Pues bien, estimados compañeros, para empezar la primera parte de este capítulo 2, vamos a comenzar con lo que se trata de referencias cruzadas y título. Teniendo como concepto, tenemos que darnos cuenta que una referencia cruzada indica al lector la ubicación de información adicional, ya sea en el mismo documento o en otro diferente. Por ejemplo, consulte científicos en la página 32. Si cambia el número de página en la que se encuentra actualmente el elemento que haya hecho referencia, el programa de Microsoft Word actualizará la referencia sin tener que escribirla de nuevo. Es muy importante tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de crear referencias cruzadas, ya que es posible crearlas para títulos a los que se les ha dado formato con los estilos de título incorporados de Microsoft Word, notas al pie y notas al final creadas con el comando insertar nota al pie del menú referencias, epígrafes creados con el comando insertar título del menú referencias, elementos marcados con el comando insertar marcador. Bueno, para explicar el tema de referencias cruzadas, tenemos que tener en cuenta dónde se encuentra esta opción. Esta opción nosotros la vamos a encontrar en el menú insertar, en la opción de vínculos. Van a tener aquí la opción de referencia cruzada. Primeramente, antes de nosotros insertar lo que es referencia cruzada, tenemos que escribir en el documento de Word el texto que dé comienzo a la referencia cruzada. En este caso, tenemos en 3 hojas diferentes, biblioteca plan lector, tenemos un párrafo, como ustedes se pueden dar cuenta, que dice: Editorial Santillana presenta un plan de lectura a partir de las especificaciones pedagógicas y del enfoque metodológico propuesto por la modernización educativa en relación a su importancia académica, a la comprensión de la lectura y a la recreación literaria. En la segunda hoja tenemos objetivos: fomentar una actitud positiva hacia los libros, desarrollar el hábito de la lectura para formar lectores, crear un espacio de libertad y recreación literaria a través de la percepción estética. 3. Organización. Este plan es una propuesta de lectura progresiva para niños desde los 6 años hasta los adolescentes de 14 años. Esta pequeña biblioteca personal está integrada por 24 libros organizados en 4 módulos, elegidos tomando en cuenta los intereses de cada nivel escolar y las características propias del desarrollo del alumno. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos 3 hojas escritas en este documento de Word, en las cuales nosotros vamos a enseñar y a explicar cómo se puede dar una referencia cruzada. Damos clic en insertar referencias cruzadas y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí el lado izquierdo el tipo. El tipo puede ser cuando tengamos un elemento numerado, como en este caso, que tenemos un título únicamente, que tenemos un marcador también, nota al pie, nota al final, o ecuación, o ilustración o tabla, tal y cual como vemos aquí. Y del lado derecho la referencia A, y se va a abrir de acuerdo al tipo que nosotros seleccionemos la referencia a la que va a ser en este caso el documento. Si yo cojo el elemento numerado, va a ser referencia al número de página, número de párrafo sin contexto, número de párrafo en contexto, texto de párrafo, más adelante o más atrás.
todo va a depender de qué tipo de referencia vayamos a realizar y a qué le vamos a hacer esa referencia. Es decir, que en la opción referencia A se va a elegir el elemento específico al que se desea referir. Por ejemplo, si se elige título en la opción tipo y el documento tiene varios títulos, deberá elegir el título que desea hacer referencia. Asimismo, se puede elegir el número de la página o el texto del título que se desea hacer la misma referencia. Si ustedes se pueden dar cuenta, para qué elemento numerado me ha seleccionado los tres: biblioteca, plan lector, objetivos y organización, los cuales se encuentran en diferentes números de página. Una vez que nosotros ya hayamos seleccionado, tenemos que indicarle a Word dónde va a ser insertado esa referencia cruzada. Como ven ustedes aquí, vamos a borrar esto que está acá por un momento y vamos a indicar que aquí queremos que se seleccione esa referencia cruzada. Escogemos el tipo elemento numerado, escogemos referencia a texto de párrafo para que me haga referencia al texto de párrafo una vez que yo seleccione ese tipo de título, biblioteca plan lector, y ponemos insertar. El cuadro de diálogo permanecerá abierto para que se pueda agregar más información o bien iniciar una nueva referencia. Y miren lo que sucede. Cuando termine de insertar las referencias cruzadas, dar clic en el botón cerrar. Y miren lo que acabó de suceder. Si ustedes dan clic encima de esto, ponen control, clic, miren lo que sucede. Se ha insertado una referencia al texto que nosotros indicamos anteriormente y que tenía como título biblioteca plan lector. Lo mismo podemos hacer para el caso de objetivos y organización. Nos ubicamos en la parte inferior, referencia cruzada, damos clic en objetivos, ponemos insertar y miren lo que sucede. Ponemos cerrar. Vamos ahora a hacerlo con organización, insertar, cerrar, y si damos clic cualquiera de los tres, objetivos, da referencia al texto del documento que tiene como título objetivos. Asimismo con organización vamos a tener una referencia cruzada a ese documento. Siempre que se imprima el documento de Microsoft Word, actualizará automáticamente todas las referencias cruzadas de dicho documento. Para actualizar todas las referencias cruzadas de un documento, seleccionar todo el documento y presionar la tecla F9. O bien, para actualizar una sola referencia, seleccionarla y presionar la tecla F9. Es decir, si yo el título de biblioteca plan lector lo cambio lector actual, ¿sí? Si yo quiero actualizarlo, puedo yo seleccionar actualizar campos y automáticamente cuando yo coja referencia cruzada me va a actualizar acá biblioteca de plan lector actual con el nuevo título que yo ya he modificado. Es muy importante que tengamos en cuenta esta consideración al momento de querer hacer un tipo de referencia cruzada, y de esa forma lo podemos actualizar y lo podemos nosotros ir cambiando y modificando como nosotros necesitamos. Bueno, ahora veremos la opción de insertar títulos en Microsoft Word. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que tener en cuenta que es posible agregar títulos numerados como tabla 1, primer módulo, tabla 2, segundo módulo, como tenemos en este ejemplo, a tablas, gráficos y otros elementos de un documento en Microsoft Word. Si se desplaza o se agrega o se elimina un elemento que tenga un título, el mismo se actualizará automáticamente. Ahora bien, ¿en qué opción nosotros tenemos esta parte de insertar títulos? En el menú de referencias, en la sección de títulos, insertar títulos. Se nos abre la siguiente ventana. Tiene título, tabla 1, tiene rótulos que pueden ser una ecuación, puede ser una ilustración, puede ser una tabla. Y
Si damos clic en la opción de aceptar, miren lo que sucede. Automáticamente se nos inserta un título a esa tabla. Asimismo lo podemos hacer ahora tabla 2, porque ya tomé en consideración el precedente de la tabla 1 ya creada para seguir insertando nuevos títulos. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo no quiero que esa tabla sea llamada únicamente como tabla 1, sino sea como aparece aquí en este formato que yo tengo aquí, lo voy a hacer de la siguiente manera. Doy en Enter, puedo insertar título, voy a poner nuevo rótulo. Y aquí le voy a poner el nombre de la tabla como yo quiero que se llame. Primer módulo, 6 a 8 años. ¿Sí? Hago clic en aceptar. Ahora miren cómo ha cambiado. Damos clic acá en aceptar y borramos el último número que nos aparece al final. Y miren ahora cómo anteriormente que solo nos aparecía la tabla 1, nos aparece ahora ya con el nombre que nosotros estemos interesados en que aparezca. Así mismo para el siguiente. Vamos a poner nuevo rótulo, tabla 2, punto, segundo módulo, 8 a 10 años. Aceptar. Aceptar. Borramos el número que sale al final y miren, automáticamente el nombre sale. Ahora, ¿cómo le damos a esto un formato? Recordemos que en los cursos de Word básico lo vimos. Podemos ver negrita, le podemos dar un mejor formato, puede ser centrado para que sea un poco mejor. Y asimismo, con la misma opción de copiar formato al siguiente. Para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan chequear. Ahora, no solamente podemos nosotros cambiar los rótulos del no insertar título, sino que también podemos eliminar el rótulo como tal y nos quedamos solo con los que teníamos inicialmente. Pueden también ustedes modificar la numeración si están interesados en realizarlo, y esas son las opciones que ustedes les permiten insertar títulos. Tanto recuerden que puede ser a tablas, pueden ser a gráficos o pueden ser a diversas ilustraciones para que su documento en Microsoft Word tenga un mejor diseño y una mejor explicación, tal y cual como vemos en este sencillo ejemplo. Estimados compañeros, continuando con lo que tiene que ver con el curso de Word nivel intermedio capítulo 2, tenemos el tema de los marcadores. ¿Qué son los marcadores? Los marcadores sirven para desplazarse a una posición específica dentro de un documento. Se puede marcar un texto, gráficos, tablas y cualquier otro elemento seleccionado. Cuando se define un marcador, la posición o el elemento seleccionado recibe un nombre único. Este nombre puede utilizarse en cualquier momento para localizar el elemento marcado. Vamos a ver cómo empieza a uno a definir lo que son los marcadores. ¿Dónde se encuentran esta opción? Esta opción se encuentra en la parte de insertar, en la parte de vínculos, ahí está la parte de marcador. Primero seleccionamos un elemento a marcar. En este caso tenemos dos tablas, una tabla en la página 1 y otra tablita en la página 2. Entonces nosotros vamos a elegir marcador. Vemos previamente que estas dos ya están creadas aquí. Lo que vamos a hacer es eliminarlas. ¿Cómo eliminamos el nombre de un marcador? Con el botón que está aquí, seleccionamos con el mouse, damos clic y ponemos eliminar. Y esta ventana se nos va a aparecer una donde nos indica que tenemos que dar un nombre al marcador, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en la opción de nombre de marcador, escribir un nombre para el marcador debe comenzar con una letra y solo se pueden incluir letras, números y el carácter subrayado guión bajo. ¿Cuál es ese carácter? Es este que se detalla ahí. No puede tener más de 40 caracteres ni incluir espacios. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo, por ejemplo, módulo 1, no me va a permitir agregar. ¿Por qué? Porque yo tengo un espacio entre el módulo y el número 1. Si yo pongo todo continuo, me va a permitir agregar. ¿Sí?
Entonces es una consideración muy importante que tenemos que tener en cuenta para el detalle de los marcadores. Entonces perfecto, vamos a poner módulo-1, vamos a poner ordenar por nombre, perfecto, agregar. Listo, aparentemente ahí no hemos hecho nada todavía, pero ya van a ver lo que va a pasar. Lo mismo hacemos con la tabla de la página 2. Nos colocamos aquí, ponemos marcador, ponemos ahora módulo 1 no, sino módulo 2. Ponemos agregar. Listo. Ahora vamos a ver el marcador y vemos que hay dos marcadores, módulo 1 y módulo 2. Ahora, ¿cómo vamos a visualizar e ir a la opción de marcadores? De la siguiente manera. Habilitamos el menú de buscar y reemplazar. Control L. A la parte donde dice ir a, tenemos marcador. Y vemos que hay dos. Módulo 1, miren lo que sucede. ¿Qué pasa si yo pongo marcador en módulo 2 y pongo ir a? Miren inmediatamente qué sucedió. Me llevó hasta la posición del documento en donde se encuentra especificado la tabla 2, ¿sí? Y el marcador que yo puse módulo 2. Si yo coloco y pongo módulo 1, miren lo que ocurre. Me va a llevar a la parte donde se encuentra dicho documento. Entonces, esto es una muy buena opción para hacer referencias de algo que nosotros necesitemos dentro de un documento. Recordemos que los marcadores, así no se puedan visualizar, los podemos habilitar donde, control L, ir a marcador, y ahí van a aparecer todos los nombres de los marcadores de dicho documento. Es algo muy útil, es algo muy utilizado para hacer referencias dentro de los documentos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los marcadores aparecen entre corchetes en el documento de Microsoft Word, pero no se imprimen. Algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Ahora muy bien, continuando, ahora veremos el tema de índices, tablas de contenido e ilustraciones, donde tenemos que considerar que con Microsoft Word es posible incluir índices, tablas de contenido o tablas de ilustraciones para facilitar la localización de un tema determinado en un documento. ¿Qué es un índice? Un índice básicamente muestra en una lista las palabras y frases en orden alfabético mencionadas en el documento, junto con los números de página en las que aparecen. ¿En qué opción vamos a encontrar nosotros la parte de los índices? Van a estar en referencias, en la parte de índice. Aquí va a estar la opción de insertar índice como de marcar entrada, que es lo que vamos a utilizar. Ahora bien, estimados compañeros, ¿cuáles son los siguientes pasos para crear un índice? Para crear un índice, en primer lugar, se deben marcar las entradas de índice en el documento, como por ejemplo palabras, frases o símbolos. En este caso, nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos en este documento una página en blanco, que es donde vamos a colocar nuestro índice. Tenemos una segunda página que nos habla de biblioteca plan lector. Tenemos una tercera página que nos habla de objetivos. Tenemos una cuarta página que nos habla de una organización. Y tenemos una quinta página que nos habla de ventajas. En esto de aquí, nosotros tenemos que considerar que vamos a crear un índice que nos haga referencia a dónde se ubican cada uno de esos títulos que ya hemos mencionado. Pero para poder realizar esto necesitamos, como lo mencionamos anteriormente, marcar las entradas. ¿Cómo vamos a marcar las entradas de cada uno de estos casos? De la siguiente manera. Vamos a ubicarnos, seleccionamos primero el texto que vamos a marcar, en este caso biblioteca plan lector, marcar entrada, entrada biblioteca plan lector. Aquí vamos a poner, esa es la entrada. Página actual, formato de los números de página, no lo necesitamos, vamos a poner marcar. Perfecto. Ahora vemos cómo nos identificamos que se ha marcado, porque si ustedes se pueden dar cuenta, se ha creado estos entre llaves, pero únicamente vamos a necesitar una. Se han creado tres, pero únicamente requerimos que al lado de donde vamos nosotros a hacer referencia e insertar un índice en la primera página, estén solamente unos llaves como estas que están aquí. Luego hacemos lo mismo para cada uno de los casos. Miren, objetivos. Para organización tiene que estar de la misma manera, XE,
Y ventajas también hacemos exactamente lo mismo. Marcamos entrada, ventajas, pero sin el número, solamente la palabra como tal. ¿Sí? Organización, objetivos. Ok. Una vez que ya hemos marcado las entradas de esos documentos o de esas secciones en las cuales nosotros vamos a insertar el índice, lo que va a componer el índice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el punto de inserción donde se desea insertar el índice, en este caso en esta primera página. Seleccionamos el comando índice y tablas del menú insertar y elegimos la ficha índice. Vamos a poner insertar índice y se abre este cuadrito que tenemos aquí. En tipo, seleccionar la opción sagrado con sangría o continuo, que es el caso que tenemos aquí. Con sangría o continuo, cualquiera de los dos podemos seleccionar. En este caso vamos a seleccionar con sangría. En el cuadro formatos vamos a seleccionar estilo personal, que es el que vamos a utilizar en estos momentos. Hay varios estilos: clásico, sofisticado, moderno, con viñetas, formal. Y la vista previa podemos ver el formato que nosotros estemos interesados en aplicar. Sencillo, nosotros vamos a elegir estilo personal. Así también podemos seleccionar la opción de alinear números de página a la derecha, dando clic aquí, y vemos cómo se alinean los números de página. También podemos seleccionar columnas, que sean varias columnas del índice o que sencillamente sean una sola, como en este caso que se encuentra aquí. Y va a ocurrir lo siguiente una vez que ya damos clic en aceptar. Miren lo que sucede: se ha insertado un índice en los cuales tenemos biblioteca plan lector en la segunda página, objetivos en la tercera, organización en la cuarta y ventajas en la quinta página. Sí, que son los índices que ya hemos seleccionado anteriormente. Ahora pues bien, ustedes dirán que estas opciones no queremos que aparezcan estos símbolos especiales que están aquí. ¿Cómo hacemos para quitar esos símbolos? Sencillo, se van a la parte de inicio y aquí donde dice mostrar todo, ustedes van a poder ver la opción y quitan la marca, y miren, el índice de ustedes ya han creado ya se encuentra listo para que hagan referencia a un documento, lo que ustedes necesiten o lo que ustedes requieran. Y ya hemos creado así de esta manera un índice para nuestro documento de Word como tal. Pues bien, continuando con el tema de índices, de una vez que hemos creado el índice, podemos tener el problema de que queremos actualizarlo. ¿Cómo podemos actualizar un índice en Microsoft Word? Pues bien, ¿qué sucede? Observemos que la parte de ventajas está en la página número 5, ¿verdad? ¿Qué sucede si a lo que estamos trabajando en el documento ventajas lo cortamos y lo ponemos en la página ya no 5, sino en la página número 6? Colocamos aquí ventajas en la página número 6 y ahora se nos ha movido el documento, pero nuestro índice nos sigue diciendo que ventajas está en la página 5. ¿Cómo vamos a proceder a actualizar el índice? Vamos a dar clic derecho, actualizar campos, y miren cómo automáticamente el número de página que antes era el 5 para ventajas ahora se ha transformado en el número 6. Cuando actualice todo el índice o tabla, se perderá cualquier tipo de texto o formato que se haya agregado en ese índice o tabla. Es muy importante tener esas consideraciones y esas características al momento que nosotros querramos insertar un índice y actualizarlo. Entonces es de esta manera como nosotros ya hemos insertado, modificado y actualizado un índice como tal en Microsoft. Continuando, ahora tenemos el caso que vamos a analizar de tablas de contenido. ¿Qué son las tablas de contenido? Muestra los títulos en el mismo orden en que aparecen en el documento. Vamos a tomar como ejemplo este pequeño texto que tenemos aquí, donde tenemos como
Primer nivel, biblioteca plan lector. Segundo nivel, los antecedentes, justificación, objetivos. Y un tercer nivel de objetivos generales, objetivos específicos. Para terminar con un segundo nivel también de desarrollo. Entonces, ¿qué sucede en el caso cuando tenemos esta particularidad en nuestro documento de Microsoft Word y queremos detallar una tabla de contenido que me especifique como especie de índice todo lo que se encuentra dentro de este documento? Lo vamos a realizar de la siguiente manera y con la siguiente opción. Nos vamos a ubicar en la parte de referencias, va a tener tablas de contenido. Ahí vamos nosotros a poder elegir los tablas de contenidos predeterminados que tiene Microsoft Word. Nos vamos a seleccionar, hacer clic en la primera parte, ¿sí?, de nuestra pequeño índice o pequeña tabla. Vamos a hacer lo siguiente: tabla de contenido, vamos a elegir tabla automática 1 y miren cómo automáticamente nos ha generado Microsoft Word una tabla de contenido en la cual está por número de página y está por cada uno de los numerales que ya hemos especificado. ¿Cómo podemos ir actualizando o modificando esto de aquí? De la misma forma que la hemos hecho con índice, asimismo se puede actualizar lo que es la tabla de contenido. Y donde se puede ver más formatos, se puede modificar aquí, se puede modificar de esta manera conforme nosotros nos encontremos interesados, pero en nuestro caso vamos a dejarla únicamente con ese formato que está ahí. Para insertar tabla de contenido damos clic acá en este mismo menú, tabla de contenido, y ahí vamos a ver vista preliminar y podemos ir seleccionando diversos formatos, así como lo que tenemos anteriormente para índice que puede tener. Seguimos los niveles, puede ir mostrando los distintos niveles que tenga, de acuerdo a lo que nosotros en este caso solo tenemos 3 niveles. Recordemos que tenemos 1, 1.1, 1.3.1, hasta 3 niveles nomás hay en el caso de este ejercicio. Y listo, podemos ir más allá de las opciones de tablas de contenido y cosas que queremos perfeccionar en nuestro formato. Podemos también caracteres rellenos, que no tenemos puntos suspensivos, sino una línea, sino unos líneas entrecortadas, puntos suspensivos, que es el que nosotros normalmente utilizamos. Y damos clic en aceptar. Sí, podemos sí. Y hemos reemplazado la tabla de contenido. Básicamente esto es otra de las opciones que nos permite realizar Microsoft Word, sí, y que no es muy útil para lo que tiene que ver con desarrollo de informes, trabajo, investigaciones, en los cuales nosotros necesitemos detallar una tabla de contenido. ¿En función de qué? En función de diversos niveles que nosotros ya predeterminamos en nuestro documento de Microsoft Word. Pues bien, ahora para terminar la parte del capítulo 2 de este curso de Word Intermedio Online, tenemos lo que se refiere a tablas de ilustraciones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual tenemos 3 gráficos, ¿sí?, en los cuales ustedes pueden tener nombres de cada uno de estos gráficos, ¿verdad? ¿Qué son unas tablas de ilustraciones? Muestra una lista de los títulos de las imágenes, gráficos, diapositivas y demás ilustraciones en el mismo orden en que aparecen en el documento. Si el documento no contiene títulos, insértalos utilizando el comando título del menú insertar. Muy bien, si ustedes no tienen títulos a esto que está aquí, lo vamos a insertar de esta manera. Vamos a hacer en referencias, insertar título, como esto es una ilustración, ilustración 1. Aceptar, ilustración 1 punto, vamos a poner paisajes. Al siguiente, vamos a poner también, insertar título, ilustración 2, edificios. A esta gráfico número 3, ilustración 3, computadoras. Entonces, como ustedes pueden visualizar, ahí tenemos ya los nombres de estos gráficos, y estos cada uno los podemos nosotros editar, ¿verdad? Podemos poner en negrita, podemos ponerle algo más fino, darle un poco de sangría, ¿sí?, para que se visualice un poco mejor. Y este formato lo podemos copiar y aplicar para los demás casos. Entonces, finalmente, para culminar, lo que podemos nosotros hacer es insertar la tabla de ilustraciones. Como nosotros vamos a ver y vamos a realizar esto es de la siguiente manera. Vamos al menú referencias
insertar tabla de ilustraciones. Ahí nos va a permitir a nosotros ver cómo se va a previsualizar nuestra tabla de ilustraciones. Podemos tener casos de puntos suspensivos, guiones o una línea, y la etiqueta de título que le podemos dar sea de ilustración. Luego finalmente damos clic en aceptar y podemos visualizar cómo nuestra tabla de ilustraciones se puede ver. En este caso tenemos 3 gráficos y ahí cada uno de esos es el número de página en las cuales se encuentran cada uno de esos gráficos que nosotros hemos seleccionado. Y asimismo, si queremos actualizar esta tabla de ilustraciones, lo podemos realizar en el menú de Microsoft Word con la tecla F9, así como lo hemos hecho con índices y con tablas de contenido. Espero que este capítulo les haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y que adquieran mucha experiencia en el manejo de esta herramienta en Microsoft Word. Un gusto haberlos podido ayudar en este curso, estimados compañeros. Cualquier duda o consulta, estamos a las órdenes. Nos vemos en el capítulo número 3.